Queremos encontrar la diferencia de los números mixtos usando bloques de patrones. Tenemos 2 y 1/3 menos 1 y 5/6. Y podemos representar 2 y 1/3 usando dos bloques de patrones amarillos y uno azul. Bloque de patrones y podemos representar 1 y 5/6 usando un bloque de patrón amarillo y 5 bloques de patrón verde. Comencemos mostrando esto. Así que de nuevo, 2 y 1/3 es igual a 2 bloques de patrón amarillo y un bloque de patrón azul. Y 1 y 5/6 es igual a un bloque de patrón amarillo y 5 bloques de patrón verde. Porque estamos restando 1 y 5/6 de 2 y 1/3, queremos eliminar o quitar un bloque de patrón amarillo, y 5 bloques de patrón verde de 2 bloques de patrón amarillo y un bloque de patrón azul. Observe cómo en esta forma podemos eliminar el bloque de un patrón amarillo, pero no podemos eliminar los 5 bloques de patrón verde de esta forma. Tendremos que realizar intercambios para tener suficientes bloques de patrones verdes para eliminar. Observe cómo podemos intercambiar 2 bloques de patrones verdes por un bloque de patrones azules, como vemos aquí. Esto muestra que 1/3 es igual a 2/6. También podemos intercambiar 6 bloques de patrones verdes por un bloque de patrones amarillos. Observe cómo cuando hacemos esto muestra que un todo es igual a 6/6. Ahora que hemos expresado que 2 están dentro y 1/3 de esta forma, podemos continuar y eliminar, o quitar un bloque de patrón amarillo y 5 bloques de patrón verde, para encontrar una diferencia. Primero eliminemos un bloque de patrón amarillo. Y ahora eliminemos los 5 bloques de patrones verdes. Note cómo cuando hacemos esto, nos quedan 3 bloques de patrones verdes, lo que nos dice que las diferencias son 3/6. Pero también podemos realizar otro intercambio. Podemos intercambiar estos 3 bloques de patrones verdes, para un bloque de patrón rojo que muestra que 3/6 es equivalente a la mitad. Entonces también podemos expresar la diferencia como la mitad. Entonces 2 y 1/3 menos 1, y 5/6 es igual a 3/6, como mostramos primero. Lo cual es equivalente a la mitad. La mitad es una forma simplificada de 3/6. Observe cómo la fracción 3/6 tiene un factor común de 3 entre el numerador y el denominador. Espero que hayas encontrado esto útil.